Viendo a través de Visión Colectiva Radio. Como siempre, Visión Colectiva Radio en los mejores eventos, y no íbamos a dejarlo pasar. El día de hoy estamos aquí con el grupo Camino al Amor, donde traemos para ustedes una información, creo yo, en un punto muy personal, de muchos de nosotros que tenemos algún tiempo dentro del programa de Alcohólicos Anónimos y que por ahí andamos fondeando, fallando en algunos aspectos de nuestro crecimiento. Y lo que trae ACA, que es Camino al Amor, es un pequeño tallercito, de alguna manera podemos llamarlo así. Ricardo les contestará y les va a dar la información necesaria, pero ojalá tú que nos estás viendo a través de Visión Colectiva puedas contactarnos, ¿verdad? Porque vamos a estar también en el municipio de Neza, próximo mes vamos a estar por allá, ya tenemos lugar donde vamos a dar esta junta de información, donde queremos llegar a toda esa gente que a pesar de los años seguimos teniendo algunas dudas respecto a nuestro propio crecimiento y desarrollo como tal, porque hasta donde yo he entendido, Camino al Amor está trabajando la parte del padre autoritario, está trabajando algunos 14 rasgos que ahorita Ricardo tiene a bien informarnos respecto a lo que ellos están haciendo y que son el primer grupo a nivel nacional que están aquí en México, donde están transmitiendo esto que se llama el niño interior. Y que muchos de nosotros, aunque hemos estudiado y hemos leído la literatura, hay algunos aspectos que por ahí se nos están saltando. Y esto no quiere decir que el programa esté mal, simple y sencillamente creo que es ampliar un poco más la información y sobre todo un poco más el crecimiento. Es decir, poder abrir un poco el abanico para que la gente que nos está viendo, nos esté escuchando, pueda tener la oportunidad de descubrir verdaderamente algunos aspectos ya olvidados. Porque si algo tiene el programa que trabaja Ricardo, es que algunos de nosotros nos seguimos cuestionando respecto del por qué caemos a veces en frecuentes depresiones, por qué ese comportamiento infantil que muchos de nosotros tenemos, por qué de repente nos arrastra por ahí la neurosis en el metro y si no, que nos pregunten ahorita que veníamos en el taxi, cómo veníamos. Todo ese tipo de situaciones que a veces muchos de nosotros no hemos podido concretar la respuesta real de por qué hay tantas cuestiones en nuestro propio ser, ¿no? Y que a veces, dice el propio programa, seguimos comportándonos como niños y que a veces seguimos teniendo una neurosis muy severa y que a veces no encontramos de dónde viene, de dónde nace. Y a través del grupo Camino al Amor, yo puedo encontrar a través del programa que tenemos los días miércoles con Ricardo, he encontrado algunos aspectos de por qué también hacemos hijos, ¿verdad?, neuróticos, alcohólicos. Ricardo lo maneja algo así como para alcohólicos, si más no recuerdo. Y de dónde viene ese comportamiento que a veces nuestros hijos, aún sin beber, aún sin drogarse, siguen agarrando ese patrón de conducta que muchos de nosotros tenemos, aún con el tiempo en el programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces es meramente un preámbulo que quería yo hacer, porque Visión Colectiva Radio siempre debe de estar en los mejores eventos, y vuelvo a repetir, esta no va a ser la excepción. Ahorita va a venir por ahí Ricardo, Pipos, por ahí ya está Jenny, donde nos van a hablar, ¿verdad?, acerca de lo que está ofreciendo este programa tan maravilloso. Y de veras, si no les doy guayabazo, yo hace algunos años lo trabajé con un señor que le decían el doctor Cerebro, y no es mala onda, así le decíamos, Gustavo Scanga, lo que es el interior. Pero a través de conocer a Ricardo y a Jenny, a mí me abrieron un poco más el abanico respecto a encontrar muchas incógnitas que a pesar del tiempo que yo llevo dentro del programa, no había encontrado o no me había dado cuenta de por qué seguía comportándome de tal o cual manera. Entonces, pues quiero pasar micrófonos al buen Ricardo para que después ya posteriormente viene Pipos y viene Jenny, ¿no? Entonces, señores, no se pierdan, estamos transmitiendo desde aquí, desde el centro, Ciudad de México, este maravilloso programa, y ojalá tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, te puedas comunicar con nosotros. El WhatsApp que tenemos aquí es el 7121-196422 para cualquier información. ¿Sale? Adelante, Ricardo, y muy buenas tardes a todas las personas. ¿Este es tuyo, Javi? Ok. Pues buenas noches, soy Ricardo, soy un enfermo adicto, soy poliadicto y estamos muy contentos de que estén aquí presentes. Fíjense que el programa de los 12 pasos es egoreductor y a mí me encanta la historia de AA, cómo el Espíritu de Dios utilizó a esos dos hombres para hacer un movimiento tan maravilloso y tan grande, ¿no?
Y al principio pareciera que no hacían ruido. Tuvieron los fracasos y los tropiezos, como todas las organizaciones, todas las comunidades cuando empiezan. Y yo creo que este programa no es la excepción. Este programa nace igual en Estados Unidos, lo funda un compañero alcohólico, igual que Bill W., de la casa de bolsa de Wall Street. ¿Y cómo es que surge? Surge a través de los Salatín. Los Salatín en Estados Unidos, cuando cumplen la mayoría de edad, como que les dan su patadita en el trasero y camínenle por allá, ¿no? Atiendan su recuperación. Pero dicen los Salatín que se sentían un poco desamparados porque no había un programa específico para ellos. De alguna u otra forma los habían preparado a no dejarse involucrar por la enfermedad alcohólica de su padre o de su madre, según sea el caso. Pero ¿qué pasa con todos los trastornos de haber vivido y convivido en una familia alcohólica? Ese es el gran meollo del asunto, ¿no? Entonces Tony A. se propone ayudarlos y empiezan a abrir sus reuniones, y al principio la euforia, ¿no? Sí llega bastantita gente, como 100 personas, y de repente hay un declive. Y se preguntaban ellos que qué iban a hacer, que esto no estaba funcionando. Y por ahí a Tony A. se le ocurrió una fabulosa idea: invitar a Alcohólicos Anónimos a integrarse a este programa. Y desde ahí fue el boom en Estados Unidos. Tiene 45 años este programa. Nació en el año de 1978 oficialmente. Y tiene algo curioso que a mí me encanta compartirles. En un inicio, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos no estuvieron involucrados. Se tardaron 12 años en integrarse. Y qué curioso, ¿no? Que un alcohólico anónimo haya ayudado a formar este movimiento y los 12 pasos no estuvieran. Pero tiene algo también de maravilloso, que en esa necesidad tuvo que influir la medicina, el profesionalismo médico, para desarrollar este programa. ¿Qué ofrece este programa que no ofrezcan otros? En primera, compañeros, me gustaría manifestarles que todos los principios ya están en Alcohólicos Anónimos. Esa es la literatura madre y ahí nadie va a debatir nada. Pero las corrientes han surgido por la necesidad de trabajar cada quien la manifestación de su adicción. O sea, hay muchas manifestaciones de una personalidad adictiva, pero hay un problema raíz, que es la personalidad adictiva. Entonces este programa, así ya con la inclusión de los alcohólicos, es muy amigable, muy amigable. Y fíjense que llegan muchos compañeros que están en las drogas, están en el alcoholismo, y ponen este prejuicio: es que yo no quiero dejar mi grupo de AA o mi grupo de codependientes, de donde vengan, porque es muy inclusivo. Y no se les ata ni se les dice nada, simplemente se les dice: puedes manejarlos alternadamente si gustas. Y si también es tu necesidad, en un inicio puedes trabajar tu síndrome de abstinencia y después te integras con nosotros, como tú quieras. A mí en lo personal conozco Alcohólicos Anónimos ya de unos años atrás y me sorprende, o sea, sí me he enamorado de este programa y obvio no dejaré jamás AA porque es mi base, pero realmente este programa me ha llegado para una transformación, a trabajar lo que dice el mismo libro azul, ¿no? Que el alcoholismo es síntoma de males más profundos. Y como yo llego a un grupo y dejo de alcoholizarme y de drogarme, se me quedan los trastornos emocionales, los trastornos mentales. Curiosamente, el fondo de sufrimiento lo toqué dentro de un grupo en mis primeros 5 años. Por mi obstinación alcohólica, mi racionalismo, mis prejuicios, pues no me apadriné. Creí que podía llevármela sola y me ganó la soberbia espiritual y la soberbia emocional. Y lo pagué caro, compañeros. 5 años de descuido y tuve que llegar al psiquiátrico y después una consulta con una psicóloga por ahí unos mesecitos. Pero lo rico de esto es que de ahí me afiancé para trabajar esa depresión profunda en la que caí. Y yo pensaba que el trabajo estaba ahí terminado.
Pues fíjense que no, cuando conozco este programa de ACA, que las siglas son Adults Children de Alcohólicos, significa, en México se le conoce como niño adulto. Tal vez te preguntes, ¿qué es un niño adulto? Pues un niño adulto es una persona como yo, por ejemplo, de 49 años, que no ha logrado una madurez emocional y una formación del carácter como está establecido en un programa. Y yo me preguntaba por qué, si he estado en el grupo muchos años. La situación es que yo no trabajaba los rasgos que desarrollé en la infancia. Este programa es el ingrediente máximo que pone trabajar 14 rasgos de personalidad, primero como víctima y después como victimario. Posiblemente en la infancia fui víctima y ya después me convertí en victimario. Cada quien, como dicen en las tradiciones, aquí cada quien se va a poner zapatos a su medida. La primera vez que yo escucho de este programa fue a través de un amigo argentino en la pandemia y ya llevaba como 1 año y medio invitándome y yo estaba negado a esta ayuda. Él abre su grupo en la pandemia vía Zoom, voy a su inauguración de su grupo, escucho los 14 rasgos y quedé impactado. Dije, no manches, ahí estoy yo fotografiado en muchas situaciones y me identifiqué de manera inmediata. Pero también los rasgos que no había detectado los tenía como victimario. Para ponerles un ejemplo sencillo, hay un rasgo, el número 1, dice que le tememos a las figuras de autoridad. Y fíjense que yo me crío en una familia disfuncional, convivo hasta los 8 años de edad con un alcohólico y con un drogadicto. Y el drogadicto desgraciadamente era una persona muy violenta, muy golpeadora de sus hijos y me traumó con sus gritos y con sus golpes. Entonces cuando yo escuchaba personas que gritaban, quedaba como traumado. De hecho, recuerdo mucho a un amiguito de la primaria que nada más me mentaba la madre o me hablaba fuerte y yo me bloqueaba. Ya cansado de esa situación, transfiero este rasgo a victimario y en la secundaria me prometí que jamás me iba a dejar de nadie. ¿Y qué creen? Empecé a sentir la adrenalina que se siente cuando vences ese miedo de defenderte y me fui al otro extremo, me hice muy violento. ACA me enseña a través de estos rasgos a darme cuenta que tengo que buscar un equilibrio a través de la sobriedad. ¿Cómo se trabaja esto? ACA nos ofrece un texto básico en la apertura de las juntas que se llama La Solución. Y dice la solución que para solucionar estos problemas de rasgos de personalidad, me voy a tener que convertir en papá y mamá de mí mismo. Y yo cuando empiezo a oír eso como alcohólico dije, no, ya van a empezar con sus jaladas del niño interior, de las heridas de la infancia. Yo ya fui a tantos talleres y empecé a poner argumentos y pretextos nuevamente, como es mi naturaleza egocéntrica y alcohólica. Pero cuando me doy la oportunidad de realmente trabajar este programa, empiezo a investigar, me doy cuenta que en Vallarta se formó el primer grupo aquí en México. Es un grupo que ya tiene 8 años, ahí está la intergrupal, y nosotros somos el primer grupo que se desarrolla en la Ciudad de México. Gracias a Dios hay ahorita 2 grupos más y hay un tercer grupo en expansión, ahorita está en vía Zoom y más adelante tendrán su grupo presencial. Entonces, con este breve testimonio lo que les quiero compartir es que, como dice nuestro segundo paso, hay que mantener la mente abierta, libre de prejuicios, escuchar, callar, y si algo podemos obtener para nuestra recuperación, bienvenido sea. Gracias.